Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que sea Él ministrando nuestras vidas y haciendo la obra que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Padre amado, venimos esta mañana delante de ti, Señor, dándote gracias porque nos tienes aquí en este lugar, Señor, donde nos reunimos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Tú has tocado nuestro corazón y nos has traído a este lugar con un propósito. Que ese propósito tuyo se cumpla en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice a aquellos que no pudieron venir, Señor. Gracias, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Padre eterno. Señor, también queremos poner en tus manos la vida de todos aquellos hombres y mujeres que han decidido, Señor, obedecerte para predicar tu palabra en todo el mundo. Estamos en Domingo Misionero, Señor, te pedimos que los bendigas a donde quiera que se encuentren. Y gracias, Padre, por hacernos partícipes de esa bendición, Señor, de trabajar para que tu evangelio sea predicado en todo el mundo. Gracias, Padre, porque podemos participar de diferentes maneras, Señor, y tú tocas nuestros corazones para poder hacerlo. Así que esta mañana queremos agradecerte por tu bendición y por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a compartir la palabra en esta mañana con el tema: un encuentro transformador con Jesús. Y vamos a hablar sobre ese encuentro que tuvo Pedro,
Simón en ese momento, y cómo su vida fue transformada. Y quisiera decirles que Dios, que es todopoderoso, que conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones, y Él, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, es el mismo, y Él conoce el corazón, así como todo lo que está registrado en su palabra, y está registrado cómo las vidas de esos hombres y mujeres fueron transformadas cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Porque el Señor conoce a cada uno de nosotros. Y como dice también su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque donde está tu tesoro, allí también está vuestro corazón. Y el Señor sabe todo eso. Y el Señor prepara el escenario para poder tener un encuentro con Jesús. Y los que estamos aquí, los que están escuchando, pueden hacer memoria de esa manera extraordinaria que Jesús preparó ese escenario para que usted tuviera ese encuentro con Él. Pero algo importante sucedía, que usted anhelaba tener ese encuentro. Aunque no lo conociese, anhelaba tener ese encuentro, y sucedió, y sus vidas han sido transformadas, porque cuando hay un encuentro con Jesús, algo sucede en la vida de todos. Como está registrado en su palabra, las personas que a veces por su necesidad, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, buscaban a Jesús por lo que Él hacía, porque estaban admirados, porque estaban sorprendidos, porque Él sanaba, hacía milagros. Y algunos también lo buscaban porque querían aprovechar esa oportunidad de que si sanaba, pues tal vez yo que tengo esta enfermedad, pues también me va a sanar. Y hacían cosas extraordinarias también para poder encontrarse con Jesús. Y tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron ese encuentro con Jesús y fueron transformadas. Y podemos ver cómo la mujer del flujo de sangre, que estaba padeciendo por muchos años, hizo lo imposible para llegar ante Jesús, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que iban a decir la gente. Ella hizo todo lo imposible para llegar y tocar el borde de su manto, dice, y poder salió y fue sanada, fue sana. Y Jesús se detuvo y tuvo conversación con ella. Qué precioso eso. La mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo donde Jesús había llegado, y dice la palabra que estaba cansado del camino. Jesús se quedó en el pozo, pero Jesús sabía todo. Y esa mujer llegó y no sabía lo que le esperaba, pero ese encuentro que tuvo con Jesús transformó su vida a tal grado que se dice que fue la primer misionera, porque cuando su vida fue impactada, cuando su vida fue transformada, no tuvo otra alternativa que irse a anunciar lo que Jesús le había dicho, lo que ella había visto con sus ojos, para impactar también la vida de los demás. Porque cuando hay un encuentro con Jesús y nuestras vidas han sido transformadas, han sido impactadas y hemos sido salvos por gracia, algo inmerecido,
No queda otra alternativa que así como de gracia hemos recibido, también de gracia vamos a dar y vamos a compartir con los demás lo que Jesús ha hecho con nosotros. Así que en esta oportunidad vamos a meditar sobre lo que la Biblia registra sobre el encuentro con Jesús que tuvo Pedro, el apóstol Pedro. El Señor, que conocía su corazón, a pesar de ser un hombre común y corriente, a pesar de ser un hombre con muchos defectos también, y que el Señor sabía lo que iba a hacer hasta que lo iba a negar, pero aún así Dios conoce el corazón y tuvo ese encuentro e hizo el escenario para encontrarse con Pedro. Y registra la palabra desde el versículo 1 que una turba de personas seguía al Señor, le apretaban, se agolpaban sobre Él y querían estar junto a Él, pero lo estaban buscando porque querían oír la palabra de Dios. Pedro no estaba allí, estaba entre la multitud, entre los grupos, pero todos los grupos no estaban allí porque querían escuchar para bien de ellos, sino que tenían curiosidad. Y unos querían para ver qué cosas iba a decir para poder también hablar en contra de él. A tal grado que después de esas multitudes, registra la palabra que querían matarlo después. O sea, porque no todos iban con ese corazón de tener ese encuentro personal con Jesús, sino con diferentes motivos. Pero Simón, que dice la palabra, se encuentra con Jesús porque Jesús se dirige a él. Pero la actitud de Pedro no era muy buena, lógicamente él no lo conocía. Y por eso Jesús, para poder lograr que Simón le ayudara, tuvo que rogarlo, dice la palabra. Y qué bueno que Jesús no impone sobre nadie sus deseos, sino que espera que voluntariamente accedamos a sus peticiones. Él es así, ha sido siempre, está registrado también en su palabra, y Pedro no fue la excepción. Y rogó a Pedro, pero Pedro reacciona y entra en la barca con Jesús. Algo iba a cambiar en este momento, porque Pedro estaba junto a Jesús, estaba junto a ese hombre que no conocía, y era Jesús. Lo tenía a un lado mientras dictaba las multitudes, las enseñanzas de la palabra. Esas enseñanzas maravillosas que el hombre pudiese escuchar en ese momento, y Pedro tenía ese privilegio de estar allí junto a Jesús. Estaba ante las enseñanzas del Maestro, la cual, después de escucharlas, el hombre no es el mismo, porque su palabra es viva y eficaz. Eso sucedió con Simón y sucede con nosotros hoy, cuando detenidamente escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Cuando Jesús terminó su predicación de la palabra, entonces Jesús ya no ruega nuevamente a Pedro, sino que se va directamente a él, y en ese momento le pide que haga algo ridículo, puede ser, algo que Jesús no era pescador allí, sino que el experto era Pedro, pero le dice que remara mar adentro.
y que echara las redes. Pero Pedro sabía algo que había pasado la noche anterior. Y entonces Pedro le recuerda que lo que había pasado era que ya habían pescado toda la noche y no había pasado nada. Y los expertos era Pedro. Porque la percepción de Pedro sobre Jesús en este momento, después de tener ese encuentro, después de escucharlo, ya no era la misma. Pedro estaba reconociendo que él era un hombre con sabiduría, que a pesar del fracaso anterior en la pesca, a pesar de todo eso, Pedro decidió obedecerle. Y Pedro es el que había andado la noche anterior. Pero en ese momento su vida ya era diferente. Este no es un hombre común y corriente. Las palabras de Jesús habían impactado la vida de Pedro. Y entonces le obedeció. Porque hay algo importante que debemos reconocer nosotros, que entre más cerca estamos de Jesús, más seremos transformados por sus enseñanzas. Entre más cerca estamos de Él, también más confianza le vamos a tener. Y eso es lo que Pedro había sucedido. Lo había escuchado, sus palabras le habían impactado y dijo, bueno, voy a obedecerle. Entonces algo importante que hizo Pedro primero es que lo reconoció como un maestro, alguien que enseñaba y que sus palabras impactaron su vida. Pero también Pedro, al obedecer su palabra, después de escucharlas, haberlo reconocido como maestro, Jesús lo llamó a hacer eso imposible, porque Jesús sabía la experiencia de Pedro, conocía, pero también conocía el corazón de Pedro. Y vemos que Pedro, le recalca a Jesús, mira, nos pasó esto, no pescamos nada. Y le dice, pero maestro, en tu palabra echaré la red. En tu palabra, obedeciéndote a ti, voy a echar la red. Porque Pedro había aprendido la lección y estaba listo a ponerla en práctica. Su obediencia lo llevaría a ver uno de los milagros más impresionantes de Jesús, una pesca milagrosa, una pesca maravillosa. Para que sucediera se necesitaba de su obediencia. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Lo que necesita es nuestra obediencia. La obediencia a su palabra hará posible que recibamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hará posible los milagros, todos los resultados más maravillosos que Él desea que veamos y que experimentemos. Porque Jesús está interesado no solamente que lo reconozcamos como maestro. Él quiere transformar por completo nuestras vidas para que conozcamos quién verdaderamente es Él. Qué precioso saber que la vida de Pedro fue impactada después de la percepción que Pedro tenía. Pero también ese encuentro hizo que sucediera también otra cosa. Ese encuentro cambió su relación con Jesús y lo llevó a reconocerlo como su Señor. Pedro y los que estaban en la barca experimentaban ese milagro asombroso, extraordinario. Necesitaban ayuda ahora porque las redes se rompían, la cantidad de peces era inmensa la que habían pescado.
Y Pedro vio lo que había pasado. Obedeció, y esa pesca extraordinaria que sucedió, Pedro estaba analizando esa situación y llegó a la única conclusión de que aquel milagro sorprendente no podía ser hecho por un hombre común y corriente. Era algo extraordinario lo que había sucedido. Y nosotros podemos sentir eso cuando Jesús hace algo en nuestra vida. Y podemos ver sus cosas impresionantes. Cómo Él nos guía en nuestra vida, cómo Él nos habla. Aún como Él nos exhorta cuando nos estamos saliendo del camino. Cuando no queremos obedecer, Él nos exhorta. Él hace que volvamos al camino. Él hace que entendamos antes que tropecemos. Él ilumina nuestro camino y podemos ver, oh, wow, que Jesús, que Dios esté atento a nosotros, que somos insignificantes, que no merecemos nada, pero que Él se tome la molestia de estar atentos a cada día en nuestras vidas. Eso es algo impresionante. Y Pedro estaba viendo eso. Él dijo: este es un hombre extraordinario, este no es cualquier hombre. Entonces dice que cuando Pedro vio esto, cayó de rodillas. Pedro reconoció que solamente el Señor era capaz de hacer semejante milagro. Y algo impresionante hace Pedro. Postrado en oración, sorprendido, reconoce ante el Creador del universo que Él era el Señor. Sucede y puso en práctica lo que dice en Romanos 10, 9 y 10, porque Pedro estaba haciendo una declaración formal para la salvación. Estaba convencido que Jesús era Dios. Su vida era impactada, sabía, Él es Dios, Él creyó en Jesús y se postró delante de Él. Y lógicamente, cuando Él abrió su corazón a Jesús, su vida fue transformada. Pero eso también lo llevó a reconocer su pecado. O sea, cuando estamos expuestos ante Jesús, realmente podemos ver las cosas en las cuales hemos fallado delante de Él, en las cuales interfiere en esa relación con Él. Y aquí no fue la excepción. Pedro reconoce la deidad de Jesús, pero también conoce a quien él podía confesar sus pecados, al único que podía perdonar pecados, porque los judíos tenían un concepto bien claro de quién era Dios. Sabían que solamente Él era el único al que se le podía adorar, y también era el único que podía perdonar pecados. Ellos tenían claro eso. Ahora había cambiado su relación con Jesús. Ya no era solamente su maestro, sino que ahora también era su Señor. Y esa relación ahora que tenía con Jesús hizo un efecto extraordinario en la vida de Pedro. Ahora, también ese encuentro con Jesús cambió su destino al lado de Él. ¿Por qué cambió su destino? Porque lo llevó a tener un propósito. Pedro era un hombre común y corriente, tenía su trabajo rutinario, hacía las mismas cosas todos los días, y eso era su estilo de vida. Pero ahora, este encuentro que tuvo con Jesús no solamente iba a afectar su percepción,
su relación con Dios, sino que transformaría su vida misma, su destino, su futuro. Y este hombre humilde y sincero, que Cristo está dispuesto a cambiarle la vida, Jesús le habla diciéndole: Simón, no tengas miedo, en el versículo 9, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y en ese momento, aquel hombre común, humilde y letrado, rápido para hablar, es aquel hombre que Jesús le está dando un propósito único, eterno para su vida, de ser instrumento de salvación en las manos de Dios para alcanzar a los perdidos que no le conocen. Imagínense qué precioso. Y Jesús conocía quién era Pedro y cómo se iba a comportar en adelante. Pero Jesús conocía su corazón y le dio ese privilegio grande por la atención que puso a su palabra, por la obediencia que tuvo, por reconocerlo como el Señor. Entonces Dios le da ese privilegio ahora. Y eso también lo llevó a dejarlo todo por seguirlo a Él. Esto implicaba que tenía que dejar todo lo que tenía, todo lo que amaba, su familia, sus amigos, su negocio, su hogar. Y entonces allí es donde existen los problemas para las personas que se encuentran con Jesús. Bueno, y aquí, aferrados en las cosas materiales o en las cosas que podemos ver físicamente. Pero aquí, ese impacto poderoso que ya Pedro tenía en su corazón, que había transformado su vida, esto implicaba dejar todo eso, pero Pedro se apropió de la promesa de Jesús que le estaba haciendo. Aunque en ese momento Pedro no entendía realmente lo que tenía que pasar, no entendía lo que le tocaría sufrir por su Señor, pero Pedro se movió en fe. Él le creyó a su Señor. Y al final, pues Él es nuestro Dios. ¿Por qué no poner nuestra confianza en Él? Y lo demás, Él ha prometido que es nuestro ayudador. Él va a estar con nosotros en los momentos de dificultad. Él nos va a ayudar, Él va a estar allí, y eso es real. Y Él nos va a sacar adelante. Aunque nos desmayemos, aunque estemos cansados, Él nos levanta. Y entonces Pedro entendió eso. Y entonces dice la palabra que al llegar a la orilla, en el versículo 11, o sea, sin excepción lo dejó todo para seguir a Jesús. Y sin duda fue la decisión más sabia que podía hacer. Realmente es la decisión más sabia. El Señor quiere que cuando tenemos ese encuentro con Él, hay cosas que nos afectan nuestra relación con Él. Y el Señor nos va a pedir que la dejemos, que nos despojemos, porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Pedro tomó esa sabia decisión. Aquel encuentro con Jesús cambió por completo la vida de Pedro, porque sería uno de los discípulos, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Tendría el privilegio de ser el hombre usado en la conversión de miles de almas
en el día de Pentecostés, de llevar el Evangelio a miles de almas alrededor del mundo, y un día recibirá todas las promesas futuras que le hizo Cristo. Y tenemos que meditar que todo esto comenzó con un encuentro con Jesús. Así inició todo. Y todo lo que Pedro hizo, todo lo que Pedro obedeció y cómo Dios lo usó para tantas cosas extraordinarias que hasta hoy las conocemos y aprendemos de todo eso. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Pedro lo que hizo fue escuchó detenidamente a Jesús, obedeció y dejó todo. Ahora, la pregunta es, ¿queremos nosotros ser transformados también? ¿Queremos tener ese encuentro con Jesús? A lo mejor ya lo tuvimos y nuestra vida ha cambiado y transformada. Pero tú estás aquí o estás escuchando en cualquier lugar del mundo. Y al ver esto precioso que sucedió en la vida de Pedro, esta transformación de su vida, desea también ser transformado por nuestro Creador. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Pedro. Tienes que escuchar con detenimiento su palabra. Ya sea que a donde quiera que la estés escuchando, leyendo, detenidamente escuchar su palabra. Si estás en un culto, estés escuchando la palabra. El Señor va a hablar a tu vida. No tienes que escuchar quién lo está hablando, porque Dios va a tocar tu corazón. Y si tú vienes con un corazón dispuesto, Dios va a hablar a tu vida. Pero tienes que escuchar detenidamente lo que Jesús te dice a ti. ¿Qué tienes que hacer después? Ser obediente a la palabra, obedecerla. Si la escuchaste detenidamente, si entendiste, si fuiste ministrado por la palabra, obedecerla. Pero a veces es que no puedo, Señor, pero qué precioso que tenemos un guiador. Señor, nos ayuda. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero obedecerte, porque Dios conoce su corazón. Y si su corazón está dispuesto a obedecerlo, el Señor le va a ayudar. No se va a tardar. Va a hacer cualquier cosa para ayudarle. ¿Y qué tiene que hacer después? Dejar lo que sea necesario cuando Él se lo pida, cuando Él lo requiera. Y entonces usted tiene que entender, si tuvo entendimiento de su palabra y usted tiene el deseo en su corazón de obedecerla, también el Señor le va a decir, mira, para que no tengas problemas, deja esto. Y el Señor le va a decir específicamente. El Señor nos conoce. Él nos dice, esto déjalo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues obedecerle, dejar eso. ¿Por qué? Porque nos está diciendo alguien que no es una persona común y corriente, es Dios. Es el dueño de nuestra vida. Es el todo, es el todopoderoso. Para que nuestro corazón, nuestra vida sea transformada por encontrarnos con Jesús, algo importante sucede en todas las personas que tienen ese encuentro. Primero es que tienen el deseo en su corazón de conocerle. Hay personas que vienen por primera vez a la iglesia y vienen con esa curiosidad a ver qué dicen, a ver de qué se trata. Pero dice algo, cuando escuchan hablar de Jesús, les da curiosidad. Bueno, y esta gente que escucha es diferente. Esta gente que escucha, yo la veo que, pasa feliz y no tiene nada en su casa, pero está feliz. Entonces eso impacta. El testimonio también
de los que el Señor ha tocado nuestro corazón, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, impacta también la vida de otros. El testimonio es importante. Tenemos que tener el deseo de conocerle. Un deseo práctico. Muchas personas dicen: me gustaría seguir los caminos del Señor, me gustaría estar en el Evangelio, pero nunca toman la decisión, pero sí lo expresan. Dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Él nos conoce. Y Él va a poner eso en nuestro corazón. Y por eso las personas tienen el deseo de buscarle. Pero también no solo basta tener ese deseo de conocerle, sino también es necesario que tengamos que vencer las barreras. En la vida nos vamos a encontrar con muchos obstáculos para encontrarnos con Jesús. Muchas barreras van a impedir que lo conozcamos. Muchas cosas pueden ser el tiempo. No tengo tiempo. Me gustaría, pero no puedo, estoy ocupado. Otra barrera puede ser la edad. No, eso ya para los que tienen más años. Yo estoy joven. Y ya cuando está viejo, tal vez cuando estuve joven pude, pero ahorita ya no, igual, nunca. Puede también, un obstáculo puede ser el estrato social, cómo usted se sienta más que los demás y puede decir: bueno, eso no es para mí, eso es para los que necesitan. Yo lo tengo todo. Oye, si no tienen nada, yo no. Bueno, al final es una barrera, un obstáculo. A veces el trabajo, a veces su profesión, eso no es para mí. A veces la autojustificación, porque siempre encontramos excusas para todo. A veces es que esa iglesia no me gusta, es que los que predican no me gusta, es que a mí me gusta que prediquen, así que, bueno, y comienzan a decir. Entonces al final son barreras. Y muchas veces al miedo al que dirán, ¿qué va a decir la gente? Y a veces comienzan a venir, pero Dios trabaja, Dios conoce, Dios va a obrar en la vida de las personas. Es importante también, después de tener el deseo de conocerle, después de vencer esas barreras y tomar la decisión: sí, voy a hacerlo. Entonces hay que responder a ese llamado divino. Dios está tocando el corazón de las personas. Dios habla cada día con nosotros y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios quiere qué cosas debemos hacer para ser bendecidos a través de la obediencia de su palabra. Entonces tenemos que responder a ese llamado divino. Debemos entender que es un Dios poderoso, pero tenemos que hacerlo rápido, pronto, no esperar más tiempo. No olvidemos que Jesús viene pronto. Dios puede estar dando una oportunidad hoy para poder acercarte a Jesús, pero no hay que perder tiempo. Es una decisión que se debe de tomar de manera inmediata. Dice la palabra: he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No te tardes, búscalo. A veces pudiésemos decir: bueno, los que ya tenemos tiempo de estar en la iglesia, pero a lo mejor no hemos tomado la decisión de tener ese encuentro real. Nos hemos acostumbrado a las cosas de manera religiosa, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere el corazón. Quiere tu corazón, quiere que tu vida sea transformada de manera real,
porque Dios cuando se encuentre contigo va a ser inevitable que esa transformación suceda. Pero es necesario recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Es necesario, es importantísimo. Así como Pedro entendió la palabra de Dios, le impactó, reconoció que era Dios, no era un hombre común y corriente, y dijo: este es Dios, y se rindió a Él y lo reconoció como su Señor. Jesucristo tiene poder para cambiar, para transformar y para regenerar. Y tenemos los ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Mateo, el publicano cobrador de impuestos, se convirtió en un discípulo de Cristo. Simón, como veíamos, el que decían el celote o revolucionario, también se convierte en discípulo de Cristo. La mujer samaritana se convierte en la primera mujer evangelista que le llevó el mensaje a los samaritanos, porque su vida fue transformada. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se convierte también en un gran apóstol de Jesucristo. Y hoy también son miles y miles los que han sido regenerados por el poder transformador de Cristo. Todos aquellos que hoy han tomado la decisión de encontrarse verdaderamente con Jesús, de abrir su corazón, de dejarse guiar, de obedecer el mensaje de su palabra, las vidas han sido transformadas hoy. Todos los que hoy decidan, sus vidas van a ser transformadas. Si la vida que estamos llevando no es la adecuada, es la oportunidad para decir: Señor, aquí estoy, quiero tener ese encuentro verdadero, quiero estar seguro que cuando tú vengas me voy a encontrar contigo en las nubes, si estoy aquí todavía. O sea, que tengamos esa certeza. Pero el Señor nos va a pedir que dejemos algo, porque hay cosas que nos van a afectar en nuestra relación con Jesús. Debemos estar claros y debemos decir: Señor, enséñame. Él es nuestro maestro también. Él nos enseña a través de su palabra. Él va a impactar la vida. Y si la oímos detenidamente, si la obedecemos y dejamos lo que Él nos dice, estamos bendecidos y vamos a glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque tú eres propicio en cada día, Señor. Tú conoces la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Señor, tu palabra tiene poder, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a escucharla de manera detenida, Señor, que podamos digerirla, que podamos meditar en ella cada día, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a tener esa valentía de tomar la decisión de obedecerte, Padre. Ayúdanos a obedecer cada día tu palabra, Señor. Recuérdanos que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas cada día y seamos obedientes a ti, Señor. Pero también, Padre, te pedimos que tengamos la valentía de dejar aquellas cosas que van a interferir nuestra relación, que van a interferir esa nueva vida. Que digamos: Señor, en tu nombre dejamos fuera esto, porque esto no te agrada a ti. Yo quiero agradarte. Que tengamos y que tomamos esa decisión. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en todo el mundo. Cómo estás impactando las vidas. Cómo tú impactaste la vida de esos misioneros que lo dejaron todo y se fueron no importa el lugar, las dificultades, pero están predicando tu palabra, están obedeciéndote a ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, para poder obedecerte a ti, Señor, poder abrir nuestra boca y compartirte el Evangelio, para que muchos puedan conocerte, muchos puedan ser impactados, puedan ser bendecidos, Señor, puedan venir a tus pies con humildad, Señor, reconocer que han pecado delante de ti y se arrepientan de sus pecados, Señor. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Bendícenos
Bendícenos cada día, Señor. Si alguno de los que están escuchando o están aquí nunca ha recibido al Señor en su corazón, sabemos que la palabra de Dios ha impactado su corazón. Puede decirle de una manera que te voy a guiar. Amado Padre, gracias por tu palabra. A veces no puedo entender todas las cosas, pero he entendido que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú eres el único perdonador de nuestros pecados. Señor, gracias porque también reconozco que tú moriste en la cruz. Y también reconozco, Señor, que al perdonar mis pecados, tú me das un regalo maravilloso de la salvación. Gracias porque un día puedo estar eternamente contigo y para siempre. Gracias por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, solo tienes que leer la palabra, que es verdad, congregarte en una iglesia donde se habla la verdad de la palabra y obedecer a Dios cada día. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.